A nadie. ¿Y eso aplica para Conagua? Sí. No, Conagua es un desconcentrado. Entonces Conagua es un dependiente jerárquico de la Semarnat. Entonces no lo podría hacer en estricto sentido. Si fuera un paraestatal sí lo haría. Entonces, pero Conagua es muy tramposo. Yo creo que es de las entidades más corruptas del país, si no es que es la más, pero por mucho, ¿no? Porque pues sí, tiene muchos incentivos para la corrupción. Y lo que sucede es que cuando una dependencia, por ejemplo la Secretaría de Educación, quiere abrir un fideicomiso, como ese dinero supuestamente no es de él sino de la Federación, le tiene que pedir permiso a Hacienda, y Hacienda es el que constituye el fideicomiso. En el caso de las entidades paraestatales no. Entonces por eso también no sabemos ni cuánto dinero, ni cuántos recursos, ni nada, porque además hay entidades paraestatales en los 32 estados de la República. O sea, hay muchísimo dinero en instrumentos financieros que además sí tienen que rendirse cuentas de eso, tiene que ser auditable, tiene que ser fiscalizable, y esa es una lucha en la que estamos. No necesitarían presupuesto base cero, ni todas estas cosas que inventa el gobierno para reducir el gasto, ni medidas de austeridad, ni nada, si hubiera una política inteligente de recuperación de activos que están en fideicomisos y que es dinero ocioso. O sea, hay fideicomisos para la edición de libros de lujo, y hay millones de pesos, y que ni siquiera es una instancia que ni emite libros. O sea, ¿qué con eso, no? Pero así está la onda. Entonces, bueno, eso estaba hablándoles de los riesgos en el manejo del gasto y me estaba desviando un poco. Les voy a hablar del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción nace con una reforma que se hizo a la Constitución en 2014 y hubo muchos intentos, ¿no? O sea, primero empezó en el año 2012. El nuevo gobierno llegó con muchas ganas, hizo un pacto con las principales fuerzas políticas del país que se denominó el Pacto por México, y en ese pacto todo caminaba en caballo de Hacienda y pasaban las reformas estructurales más difíciles y más inconcebibles que pudieran haber pasado, como cuchillo en mantequilla. O sea, los 12 años que el PAN estuvo queriendo hacer reformas hacendarias, energéticas y todo, y no pudo porque tenía una enorme resistencia en los legisladores. Cuando entró Peña Nieto, lo primero que hizo fue un acuerdo con panistas y perredistas para que todo saliera bien. Y así sacaron la reforma educativa, la reforma hacendaria y una serie de compromisos, hasta que se le cayó el teatrito y todo el andamiaje se vino al traste y ya no hubo ningún acuerdo y ya no pudieron jalar hacia el mismo lado. Cuando eso está caminando en caballo de Hacienda y todo iba muy bien, dentro del Pacto por México está el compromiso de crear una ley de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Entonces el PRI, queriendo cumplir con este compromiso, creó la iniciativa para crear una Comisión Nacional Anticorrupción. Entonces la Comisión Nacional Anticorrupción iba a ser una instancia gubernamental con muchísimas facultades, así megapoderosa, que podía hacer todo contra los corruptos, investigarlos, sancionarlos, castigarlos, quitarlos, meterlos a la cárcel, pero iba a depender del presidente, y iba a tener el presidente, además iba a ser el rector de todo el Consejo Anticorrupción del país, y el que iba a determinar cuáles eran las medidas de integridad que se tenían que tomar. O sea, todo era Peña Nieto, iba a tener su comisión, y es más, se modificó para todo esto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para desaparecer a la Secretaría de la Función Pública y en su lugar poner a la Comisión Nacional Anticorrupción. O sea, el PAN con lo mismo, igual un subordinado jerárquico, todo lo mismo. Y como estaban planeándolo, lo que sí podía hacer era modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para eliminar de esa ley a la Secretaría de la Función Pública, que es la que sanciona. O sea, si de por sí no sanciona, el hecho de que en 2012 la eliminaran fue todavía más estúpido, porque entonces ya no tenías ni la Comisión Nacional Anticorrupción que ibas a tener supuestamente, ni la Secretaría de la Función Pública, porque ya la había sacado del mapa de la ley, pero como no la había desaparecido en estructura, se le hizo fácil simplemente darle dinero para que paguen sueldos a toda la gente, pero no poner un titular.
o sea, no tener a un secretario de la función pública, y así dijo, en lo que la desaparezco, en lo que crea yo haga mi comisión. Pero en ese hacerse pato, le cayó lo de Ayotzinapa, le cayó lo de la Casa Blanca, y todos los ojos se pusieron encima del presidente y le dijeron, oye, ¿y a ti nadie te revisa? Sí, la función pública, pero hace 2 años que no tiene secretario y además la desapareciste de la ley. No importa, ahorita ponemos a mi amigo. Entonces puso a su amigo, puso ahí a Virgilio Andrade. Y entonces hasta después de 2 años, la Secretaría de la Función Pública revivió como torpemente, ¿no? ¿Y qué pasó? No se creó la Comisión Nacional Anticorrupción. Ese proyecto era una porquería. Las organizaciones de la sociedad civil que estábamos metidos en todo el análisis legislativo, nos pusimos de acuerdo para salir y decir, oigan, esta es una verdadera burla, no queremos esta Comisión Nacional Anticorrupción. Ya la había aprobado el Senado de la República y solo faltaba la ratificación en la Cámara de Diputados. Entonces logramos hacer acuerdos con los diputados para que no se presentara esa comisión, sino que en su lugar se presentara un sistema, porque la lucha contra la corrupción no puede quedar en una instancia, sino en todas, y tiene que haber sistemas de contrapesos para que todo pueda quedar bien regulado, ¿no? Y la verdad es que la idea del sistema sí jaló muy bien, entonces empezaron a haber muchos proyectos de cómo crear un sistema anticorrupción y se quedó atrás del Pacto por México junto con la Comisión Nacional Anticorrupción, junto con todo este interés de tener el control absoluto de la lucha anticorrupción, y al final lo que quedó fue una reforma que tiene como algunas cuestiones muy importantes que rápidamente se las menciono. Una de ellas es, se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación para poder hacer auditorías en tiempo real, o sea, no esperarse los 14 meses, sino poder hacer auditorías y detectar irregularidades en el momento en el que sucedan y ir con el tribunal a que el tribunal sancione. Se le quitó la atribución de sancionar a la Secretaría de la Función Pública para dársela a un tribunal. Se establecieron facultades específicas para ese tribunal, se establecieron nuevas obligaciones para la Auditoría Superior de la Federación para que se pudiera crear lo que le llamamos el Sistema Nacional de Fiscalización, que es un sistema en donde la fiscalización se puede coordinar entre ciudadanos, entidades de control interno, entidades de fiscalización, o sea, se puedan coordinar mamá y papá y los hijos y todos para controlar el asunto del dinero. Ese es el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero además en digo, al de familia, fiscalización. Porque exacto, la nacional con la de los estados. Con las de los ¿no? estados, exacto. Ajá. Entonces te ayuda a tener el control de los recursos de tu familia y de todas las familias más pequeñas que están alrededor. Entonces eso es el Sistema Nacional de Fiscalización. Y también creo al Comité de Participación Ciudadana, que son 5 ciudadanos notables en la lucha anticorrupción, en la transparencia, en la rendición de cuentas, y que se hayan destacado, ahí ya se nombraron esos 5. También creo, bueno, esta era otra reforma que se hizo en 2014, un año antes, en donde se creó la Fiscalía General de la Nación, en donde la Procuraduría General de la República actual, que tiene el mismo problema que la Secretaría de la Función Pública, o sea, la Secretaría de la Función Pública actualmente sanciona administrativamente y sanciona mal, y la Procuraduría General de la República actualmente investiga los delitos relacionados con corrupción y lo hace muy mal. ¿Por qué? Porque también depende del presidente. Entonces, la reforma hizo que se le quitara al presidente la Procuraduría General de la República y se creara un ente autónomo que se llamará Fiscalía General de la Nación o Fiscalía General de la República, que va a tener 2 fiscalías especializadas de acuerdo a la Constitución. Tendrá más realmente, pero la Constitución nos dice por lo menos de 2. Una que se va a dedicar a los delitos electorales y otra que se va a dedicar a los delitos anticorrupción. De los delitos anticorrupción se determinó que su nombramiento se tendría que hacer dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción, porque el Sistema Nacional Anticorrupción también tiene un comité coordinador. Pero bueno, esto es un adelanto. Está también la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción dentro de la reforma constitucional, y son todas estas figuras juntas, pues lo que hacen es cerrar una serie de problemas y de habilitar una nueva normativa que pretende minimizar, atenuar o eventualmente acabar con la corrupción. Y existe también, entonces el Sistema Nacional Anticorrupción se crea por los integrantes del comité coordinador. Hay un comité coordinador que lo que hace es
juntar a todas las instituciones, bueno, no todas, juntar a 6 instituciones gubernamentales que tienen algún tipo de incidencia en la transparencia, en la justicia, en el combate a la corrupción, en la fiscalización, y los junta para que ellos sesionen de manera habitual, para que ellos hagan políticas públicas que puedan combatir la corrupción. Si se fijan, hace ratito les platicaba que la corrupción es un fenómeno flexible que se adapta a cualquier marco jurídico, porque el marco jurídico es rígido. Entonces, cuando se crea un comité coordinador en el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que hacen realmente es crear un mecanismo flexible, dinámico, que es capaz de analizar el fenómeno de la corrupción mientras se está dando y tomar medidas y hacer políticas públicas pues mucho más ágiles para enfrentar un problema que además es muy ágil. Entonces el diseño del sistema es un diseño muy inteligente porque te permite tener, tienes a tu enemigo y te permite tener a alguien que tiene las mismas habilidades o por lo menos habilidades parecidas a tu enemigo, que es estar haciendo cosas mientras en la marcha. Entonces el comité coordinador es lo que hace, ¿no? El comité de participación ciudadana son los 5 ciudadanos notables que han destacado en el ámbito anticorrupción, y luego está el Sistema Nacional Anticorrupción, está el Sistema Nacional de Fiscalización, que es la coordinación de acciones de control y de fiscalización del gasto público que existe entre la Federación y los estados de la República. Y luego tenemos los sistemas locales, que es el mismo diseño replicado en todos los estados de la República. Entonces, vamos al siguiente, el comité coordinador. Entonces les digo que el comité coordinador, si la corrupción sucede y no hay ningún límite porque pasa día con día, este comité coordinador se va a reunir y va a estar generando políticas, y para que esas políticas se aterricen día con día va a crearse un secretariado técnico, porque todos estos son titulares de dependencias son personas como muy importantes que no tienen ni la capacidad institucional ni el tiempo de aterrizar todas las políticas que tomen en la mesa cada que se sienten. Entonces, hay uno que todavía no está, ¿no? El fiscal especial. Anticorrupción todavía no está, pero pues ya la necesidad obliga, y entonces pues se va a conformar el comité coordinador sin uno. Me parece patético, pero es una desgracia. O sea, eso es como una desgracia porque son las cosas que nos desmotivan. Todos los que hemos estado trabajando mucho en esto, ver que no sean capaces de nombrar un fiscal anticorrupción y realmente la causa por la cual no han sido capaces porque existe una tentación enorme de tener una persona afín a los intereses al grupo de poder actual, dices, pues sí, es el colmo. Y quien quede seguramente terminará siendo una persona muy afín a Peña Nieto. Y sí, también es lamentable porque quisimos tener un proceso de designación de fiscal anticorrupción también cuidado y también ordenado, pero no pudimos meter el esquema en la ley. Entonces le pedimos al Senado que por favor atendiera a la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil de tener un comité que verificara los expedientes y viera si los perfiles son aptos y si la gente pudiera llevar a cabo una función tan importante. Y ellos primero nos dijeron, sí, cómo no, nos dieron una palmadita en la espalda, y después han hecho lo que han querido, y como no nombraron a un comité ciudadano selectivo que ayude a hacer la selección, como se los pedimos, se fueron por la libre, y a la larga se dieron cuenta que su proceso sí necesitaba una legitimación social, y nos buscaron de nuevo y les dijimos, no, pues así como lo estás haciendo, no, como te lo solicitamos, sí, pero como lo estás haciendo no lo vamos a ir a avalar, no vamos a ir a avalar un proceso donde vas a poner a tu compadre, ¿no? Entonces invitaron a personas de la sociedad civil que avalaran el proceso, ¿no? ¿Y quiénes son? Pues está ahí Luis Carlos Ugalde, que es el mismo sujeto que hizo lo de la fraude electoral del 2006, pero que ahora creó su consultoría y ahora opina de temas públicos. Entonces ahora uno va a hablar anticorrupción, está en el foro y va a hablar, y al lado tiene a Ugalde, ¿no? Dan ganas de decir, aquí el otro de al lado del foro, ese le voy a poner de ejemplo. ¿No le molesta, compañero, que lo ponga de ejemplo? Sí. Ahorita que hable de corrupción. No, pero sí, sí es muy lamentable.
parece